porque el día de hoy vamos Perdona. a platicar con un militante de Morena y un economista sobre las políticas económicas de Andrés Manuel López Obrador. Eh, Francisco, platícame cómo valoras el rumbo económico de Andrés Manuel López Obrador. Eh, ¿Del gobierno o del país? Del Porque, gobierno. bueno, eh, pues me parece que le han dejado, como en casi todas las áreas, si no es que en todas, un desastre, los gobiernos previos, y eso, pues ya de por sí significaba muchos retos, y a eso se le suma la situación de cierta parálisis económica que ya venía desde el año pasado regional. Y a eso ya pues le vino a dar el tiro de gracia este año con la famosa pandemia que no se termina, ¿no? Entonces en ese contexto, pues sí, todos los indicadores pues son bastante complicados, el margen de maniobra es muy escaso, pero yo creo que se han hecho pues algunas medidas para intentar pues retomar un poquito el rumbo, ¿no? Que ya se venía desde hace décadas pues caminando en otro sentido. Así como en términos muy genéricos, pues es lo que veo. ¿Cuál es el problema que tú ves, Oscar, con el rumbo de la economía actual? Hola Jacob, hola Francisco, Uriel, ¿qué tal? En primer lugar, política económica de AMLO, un total y rotundo fracaso. Estamos en un momento muy difícil, atravesando un momento muy difícil y desgraciadamente bajo las peores manos en muchas décadas. Es cierto lo que dice Francisco, que gobiernos anteriores dejaron mal a la economía. Yo creo que sí. Sin embargo, hubieron más cosas positivas que negativas en sexenios anteriores, en específico en economía. Andrés Manuel López Obrador y su política económica, si le podemos llamar así, están llevando al país totalmente al despeñadero, como jamás se había visto, por lo menos en 25 años. Yo no me acuerdo de un rumbo económico tan incierto. Ahora, vamos a descontar el efecto de la pandemia. Vamos a hablar hasta enero del 2020, cuando todavía no se hacía patente los efectos de la pandemia en la economía. No parece que tengan una estructura coherente, ni siquiera feasible. Lo único que hemos visto han sido mentiras, han sido cuentos, han sido un total desapego a la agenda que tenía el presidente. Vamos a hacer un poco de memoria. Cuando era candidato, Andrés Manuel López Obrador proponía un crecimiento, escuchen esto y no se rían, del 6% anual, ni siendo que en los mejores años yo alcanzaría a decir, ni de Felipe Calderón, ni de Enrique Peña Nieto, se tuvieron de cerca, a pesar de que hubieron impulsos bastante positivos a la economía, ¿no? Descontando la cuestión de la corrupción en el sexenio de Peña Nieto y el tema de la violencia, pues, que podemos decir que se disparó con Felipe Calderón. Entonces, descontando estos efectos, eh, el tema económico para Andrés Manuel López Obrador es un rotundo fracaso. Prometió 6% siendo candidato, ¿y qué tenemos en todo el 2019? Un decrecimiento del -2%. Es ridículo. No parece que quieran cambiar su política. Está rodeado podemos decirlo así, de enanos, de Blancanieves, es Blancanieves y los 7 enanos. Él es Blancanieves y sus 7 enanos únicamente se dedican a elogiarlo, a lisonjearlo. No hay una personalidad bueno, por lo menos que parezca racional en temas económicos. Entonces estamos atravesando un momento muy difícil y será todavía más difícil si le añadimos los efectos de la pandemia. Puntualmente me gustaría decir que en la transición del gobierno anterior a este, parecía que la perspectiva, las ideas de López Obrador se habían moderado respecto a toda
podemos decir a sus 18 años de campaña, podemos decir que se había moderado. El día de las elecciones, contrario a lo que muchos pensaban, que se iba a caer la bolsa de valores, que iba a empezar una debacle económica en México, el mismo día que empezara el gobierno de López Obrador, eso no fue cierto. ¿Por qué? Porque traía unas ideas, podemos decirlo, moderadas. Sí, de política social fuerte, pero moderadas. Ahora, ¿cuándo empieza realmente la debacle económica para México a manos de López Obrador? Puntualmente, cuando anuncia el cierre definitivo de la construcción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Allí comienza una serie de, podemos decir, de fanfarronadas, de contraveniencias, de hechos ilógicos que no se le ocurren ni al más, sin faltar al respeto, pero ni al más déspota ni al más tonto estadista. O sea, decirle estadista a López Obrador es muchísimo. Entonces, él a lo mucho tiene el perfil de un presidente municipal. Nos está quedando de ver muchísimo. ¿Cómo valoras estos comentarios, Francisco? Yo creo que, bueno, muy fuertes declaraciones. Son demasiadas cosas que no tienen mucho sustento, ¿verdad? Bueno, unas sí ¿Cómo tienen, cuál? sí tienen, otras no tienen, como varias. En primer lugar, hay que tener un poquito de memoria. Efectivamente, en 25 años no se había visto una caída tan grande del PIB, porque la última fue el error de diciembre, que fue hace más de 25, hace 25 años, ¿no? En primer lugar. Segundo lugar, hasta donde yo entiendo, que no lo defiendo, pero nada más para aclarar, hasta donde yo entiendo, el crecimiento en el 2019 no fue de -2, fue de menos 0.1%, ¿no? Que digo, es... -0.2. Menos 0.2. Yo entendí que dijiste que 2. Perfecto, sí. Menos 0.2. Fue un decrecimiento de menos 0.2. Perdón, ok. Me percibí mal. Y respecto a la cancelación del aeropuerto, bueno, era una jugada, bueno, eso ahorita te digo, era una jugada, no profundizo mucho, era una jugada de enorme corrupción que tenía ahí el gobierno de Enrique Peña Nieto, y lo que pasa es de que los grandes empresarios de este país estaban acostumbrados a hacer, negocios, ¿no? Con los gobiernos anteriores, y ahí tenemos como muestra los reportes de Oxfam que nos hablan de la enorme desigualdad, ¿no? No recuerdo si los 4 o los 6 hombres más ricos de este país acumulando alrededor del 9% del PIB, ¿no? Y cada vez acumulando más dinero desde Fox, Calderón y Peña Nieto sobre todo, ¿no? Entonces se habían acostumbrado a hacer negocios, y pues ahora se les pone o se les intenta medio poner un alto y pues no les gusta, ¿verdad? Respecto a la moderación, fíjate que yo creo al revés. O sea, es que tú comentas que iba moderado y que después ya no. Yo creo que más bien lo que le ha faltado es dejarse de moderar tanto, y pongo 2 ejemplos. Uno es la reforma energética, contra la que muchos años se luchó, tanto en 2008 cuando Calderón intentó abrir Pemex, como en 2013 cuando Peña Nieto finalmente lo logra con el apoyo del PAN. Se hizo una gran campaña contra la reforma energética, se llega al gobierno y en lugar de darle para atrás a toda esa reforma que fue el entreguismo absoluto de los recursos petroleros y energéticos, pues lo único que se dice es se van a respetar los contratos, ¿no? Que es cierto, se han cancelado las rondas de las petroleras, pero no se le ha echado para atrás esa reforma como sí se hizo con la educativa, ¿no? Entonces yo ahí más bien creo que habría que ir más al fondo, pero que más bien se modera en esos temas, porque si así como está se lo traen en salsa de algunos hasta que dicen de comunista, pues ya Francisco, me imagino. Es un desastre. ¿No? Es un desastre, es una porquería por donde le quieras ver. Ahora, bueno, yo te pregunto, ¿cuántas personas hay en la cárcel a partir de la corrupción en el aeropuerto? Yo creo que sí había corrupción. Ahora, si es tan bueno, si es tan inteligente como se dice, ¿por qué no cambiar a los contratistas y seguir con la obra? Aquí lo único que hizo
Andrés Manuel López Obrador fue tirar miles de millones de pesos de los mexicanos a la basura, tirarlos al retrete. ¿Cuántas personas hay en la cárcel? Se iban a ¿Cuántas tirar, personas? no hay ninguna persona que yo sepa. Entonces, No, ¿dónde está la pero corrupción? se iban ¿Dónde a tirar acusación? más millones de pesos si seguía con la obra. Por Dios, esto es inaudito. Eso Está no, probado, está documentado que ahora este aeropuerto, que es probable que nunca funcione, Santa Lucía, esta mugre, este desperdicio de recursos públicos a manos llenas, que es lo más seguro es que nunca llegue a operar. Y si llega a operar sería de risa. Ahora Bueno, este aeropuerto va a costar más dinero que un aeropuerto mucho mejor que tendríamos. Entonces yo te pregunto, ¿dónde están la gente en la cárcel por el aeropuerto? Oscar, una pregunta nomás. Sí. Lo que pasa respecto a la cancelación del aeropuerto, o sea, es cierto que se desperdició dinero al cancelar el aeropuerto, pero no se debe considerar también la posible destrucción del aeropuerto que ya está construido el Benito Juárez. O sea, ¿cómo calcularías eso? eso sería peor, ¿no? Bueno, o sea, ¿En qué sentido? en No, el no caso de entiendo. que se llegase a construir el aeropuerto internacional, nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México, se tendría que destruir el aeropuerto Benito Juárez, ¿no? Eso no sé si se tiene que calcular a la hora de hablar del desperdicio económico. Claro que sí, pero este aeropuerto ya tiene más de 20 años, ya tiene más de 30 años, ya no está operativo. Eh, la mejor propuesta fue Texcoco, ganó un proyecto con más de 30% de avance, que se tire de un día para otro, lanza unas Ganó, señales económicas, ganó, pero pero sabemos por qué asquerosas ganó. al exterior. Hay que acordarnos por qué ganó, ¿verdad? También toda la corrupción encabezada por Ruiz Esparza, al que se estaba investigando, por cierto, y se murió. Perfecto, ¿y cuánta gente hay en la cárcel? No hay. ¿Cuánta No hay gente? gente en la No cárcel hay, por ese tema, ¿es no hay, cierto? ¿por qué no hay gente en la cárcel entonces? Yo no Por la digo que no misma haya razón, corrupción, por la misma razón por la que Peña Nieto no está en la cárcel y por la que Calderón no está en la cárcel, porque aunque eso deberían estar en la cárcel. perfecto, y te digo algo, jamás vamos a verlos en la cárcel, porque el socio de Andrés Manuel López Obrador es Peña Nieto, por Ah, supuesto, caray. y tienen un vínculo de corrupción El socio, absoluta, y lo el vamos a ver. socio, el Entonces, socio, ¿por qué? ¿El socio de dónde? Pues esto ya. ajá, Digo, ¿por qué no Oye, lo vemos en la pues, cárcel? ¿No pregonaba que desde el día uno se iba a acabar la corrupción? Bueno, vemos a Peña Nieto contento con su novia, lo vemos viajando por el mundo, que pues ya no parecía está que tan goza de contento. un pacto de corrupción, Ahora de que un pacto Lozoya de empiece a hablar, corrupción no está tan terrible. contento. Pues ya veremos a ver qué dice Lozoya, ¿verdad? No creo que esté tan contento. Oscar, yo tengo una Sí. duda sobre por qué mencionas que el aeropuerto del Benito Juárez ya tiene 30 años y ya no es operativo. Por ejemplo, el aeropuerto John F. Kennedy tiene 72 años de estar funcionando. O sea, al Sí, aeropuerto se le han estado hecho remodelaciones sí. al aeropuerto Benito Juárez. Incluso hace poco se construyó como una especie de monorriel para transporte interno, ¿no? Ahí está. No Sí, sé y si. para la Terminal 2, sí, es correcto. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ya las pistas no son suficientes. Cada vez hay mayores retrasos en los vuelos internacionales. ¿Por qué? Eso es Porque cierto. eso es cierto, claro, y por eso se optaba por un nuevo aeropuerto. Pero Eh, bueno, Bueno, una pero cosa es sí. que esté como saturado y otras cosas que ya no sirvan, ¿no? Ok, bueno, si las cosas van a funcionar, que funcionen bien, ¿no, Uriel? Pero pues no me parece, pues, o sea, no sé qué planeaciones de que si voy a construir un nuevo edificio, tengo que tirar el anterior, ¿no? Por ejemplo, si tengo un centro comercial y ya tengo, me gustaría poner más negocios, pues construyo otro, pero no tengo que tirar el anterior, ¿o sí? Sí tengo que estar obligado Bueno, a tirar. aquí en este caso sí, no puede haber tres o cuatro bases, perdón, aeropuertos juntos. Esto es, yo no soy aeronáutico, Pero bueno, pero ahí esto también tenemos parece otro ser caso, ¿no? lógico, Me parece ¿no? Ajá, En Londres hay tres, ¿no? pero no están tan juntos, Están separados, ¿no? Pero, están pero ¿por qué separados, los sí. pondría tan juntos si tengo que destruir otro para construirlos juntos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué construyo O un sea, aeropuerto junto al Sí. otro cuando en otros países los construyen separados?
si lo construyo junto, tengo que demoler el anterior, ¿no? Ya, claro. Sí, pareciera que tampoco tiene mucho sentido, pero aquí lo que estamos discutiendo es por qué arruinaron una construcción que tenía más del 30%, ¿no? Bueno, De yo creo que construido, lo que tirando viene, dinero público, o sea, eso es lo peor. Bueno, en tirar dinero público, pues Peña Nieto, Calderón, no les ganamos, eso. No, aquí te voy a sacar el dato de cuál es la mayor pérdida de dinero público. Por supuesto, es a manos del destructor Andrés Manuel López Obrador. Caray. Pero antes de tocar ese tema que va de la mano con Pemex, tú dices que los empresarios, que los oligarcas. Ok, yo nada más te quiero recordar, la semana anterior, ¿a quién se llevó Andrés Manuel a Washington? Como lobistas. ¿A quién se llevó? Pues a los mismos oligarcas. Entonces, y lo digo abiertamente, la mafia del poder es Andrés Manuel López Obrador. Ahora, por supuesto, tú te refieres a los grandes oligarcas, a los grandes empresarios. Bueno, pues pues déjame decirte que todos ellos, todos los que antes se la pasaba hablando mal, pues ahora integran su consejo de asesores empresariales. Está, desde luego, Slim, está Vázquez Raña, está Lid, está Hank Ron. O Por Dios, ¿de sea, qué estamos hablando? si se pelea con ellos, si se pelea con ellos es malo y si no se pelea también es malo. Una cosa es el gran poder económico del que tú estás hablando y otra cosa es el Sí. 90%, de las Y, empresas que son pymes y mini y una pymes, del cosa, cual depende la y mayor una parte cosa es del que trabajo una cosa productivo es en que México. vayan con él, una cosa es que vayan con él a la Casa Blanca a la cena, y otra cosa es que ya no les condonan impuestos, y otra cosa es que ya tampoco tienen posibilidad de hacer chocuras como las que hacían Por, antes. Los por, miles por de millones, Dios, por los Dios, miles de, bueno, esto por es de Dios, risa, esto bueno, es de risa. ¿No no es ves, de risa, tú no me estás vimos, diciendo, les condonaban no impuestos vimos? o no les a ver, condonaban. Oscar, ¿puedes dejar Ajá. a Francisco decir lo que va a decir, por favor? Les condonaban impuestos o no les condonaban, eso no me lo puedes negar, eso ya no pasa. Esos eran miles de millones de pesos y estamos hablando de tirar el erario público a la basura, ¿no? Por Ya decirlo. no pasa. Tú dices que ya no pasa. Ok, bueno, ¿y qué sucedió a principios de sexenio de AMLO con el rescate multimillonario de la empresa de Ricardo Salinas Pliego en los Estados Unidos, con un contrato de Secretaría de Educación Pública? ¿Quién dirige la Secretaría de Educación Pública? Esteban Esteban Moctezuma. Moctezuma, ¿Y quién correcto. trabajó por decenas de años con Salinas Pliego? Esteban Esteban Moctezuma. ¿No te Moctezuma. parece que esto apesta a corrupción? Mira, yo entiendo, yo puedo entender tu ideología de izquierda, yo puedo Sí, 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 entender tus no, ideas, yo no puedo te estoy, entender que apoyes, no te estoy yo puedo rebatiendo, entender que apoyes la no te estoy plataforma rebatiendo, original de no Andrés te estoy Manuel López rebatiendo Obrador. ese Lo que no argumento. entiendo, lo que no entiendo es que sigas diciendo que no hay No, corrupción y no, que ya no no te sucede. no, estás tergiversando mi argumento. Yo lo que dije que ya no sucedía era la condonación de impuestos. Ok, y no es una condonación de impuestos a la enésima potencia rescatar una empresa quebrada en otro país con recursos públicos. Y el Perdón, Fobaproa, sí, y el Fobaproa del sí, PRI del PAN definitivamente, es sí, 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 a la millonésima sí, potencia. sí, 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 sí. sí. Ahora, ¿cuál fue el peor acto de corrupción, tontería, y pues decir, sin sentido común que llevamos en el gobierno de AMLO? Es tratar de recuperar una industria que ya no va, que ya no figura en el futuro, como es Sí, el sí. petróleo y el gas. Ahora, déjame te digo, en 6 meses Petróleos Mexicanos gastó su presupuesto para cubrir sus pérdidas de todo un sexenio. No, o sea, esa es la mayor tiradera de dinero de toda la historia de México. La mayor tiradero de dinero fue lo que hicieron desde el gobierno de López Portillo hasta Peña Nieto, que fue dejar caer a Pemex, y tan es negocio el petróleo que en 2013 se estaban frotando las manos todas las transnacionales para sacar la reforma. Si no hubiera sido negocio, no les hubiera interesado sacar la reforma. La sacaron así, de volada. Y qué bueno que hubo esa reforma energética para hacer una empresa más pequeña
y que nos costara menos a los mexicanos, Y por que, supuesto. y que Ahora las lo que mentiras, tenemos es un derroche de dinero público. Mira, por, el por el petróleo saqueo que hicieron en hoy, Pemex, ya se desahogó. dijeron que iba a bajar la luz y la gasolina, y no fue cierto, no bajaron ni la luz, ni el gas, ni la gasolina en todo el sexenio de Peña Nieto. Y Fue una ahorita vil- menos, ahorita hasta subió, no decía las tarifas de los energéticos, que iba a estar el litro a 10 pesos de gasolina, que la luz iba a bajar. ¿Y qué vemos en plena pandemia? Que le están quitando el servicio de suministro a más de 6 millones de personas. Perdón que lo diga, pero qué bárbaro, qué corrupto, y de verdad, qué tipo tan deleznable y deshumano es López Obrador. Híjole, sí. Que juegue con dinero público y que lo tire al caño, literalmente. Entonces, yo te pido que pienses en lo siguiente, que si no es una tiradera de dinero público, ¿cómo es que Pemex perdió en 6 meses el presupuesto de 6 años para cubrir sus pérdidas? Si esto lo hubiéramos dejado en manos de privado, bueno, esa parte se hubiera... Tienes 5 refinerías que están abandonadas desde el sexenio de López Portillo y que obviamente están operando al 30% de su capacidad y que hay un montón de robadero, empezando por el Huachicol, que ya se está combatiendo, terminando por más, el de Pemex. Y que ya hay más Huachicol. Ah, caray, ¿según quién? Que ya hay más Huachicol. En el mes de mayo se reportó un incremento del 120% en las tomas clandestinas, principalmente en los estados del Bajío. Ahora, pues hay una reducción de más del 80% desde que inició el sexenio del Huachicol. Del Huachicol. Ok, vamos a ver las fuentes. Eso no te lo puedo creer, o sea, pero ni de cerca. O sea, el aumento del que tú hablas, Oscar, es respecto al mes anterior o tal vez de mayo del 2020 contra el mayo del 2019. Eso es lo que estás diciendo. Porque o sea, Francisco está hablando de 80% menos tomas clandestinas, pero de los primeros, en el periodo que lleva el año gobernando, ¿no? Anualizado. El acumulado. El acumulado. Te estoy refiriendo a un mes, en comparación con un mes. O sea, no hay contradicción en esos datos. O sea, yo diría anualizado. Anualizado es el dato. Es decir, que ya hay más huachicoleo que el año pasado. Ahora, yo le preguntaría. O sea, sí. Es una comparación mensual, ¿no? O sea, me refiero a mayo 2020 contra 2019. Sí. O sea, no todo el año, porque, o sea, ajá. En términos reales, ha habido un incremento en el huachicoleo. Y eso en cualquier cifra te lo puedo decir. En cualquier medio se puede salir. Ahora, no es lógico pensar. No es lógico pensar. El 80% menos es de todo de lo que va al sexenio. Sí. No es lógico pensar. O sea, ¿por qué se acabó? Según tú, ¿por qué se acabó? ¿Cuál fue la política de? Ajá. Sí. No, pues no es según yo, son según cifras oficiales. Cifras oficiales, ok, vamos a verlas, me interesaría verlas. O quizás se parezcan a las cifras de homicidios, por ejemplo, ¿no? De narcotráfico y de crimen, que desde el día uno iban a terminar. Otra vez estás tramposamente tergiversando mi argumento. Yo nunca dije que los homicidios bajaron, ¿eh? No. Al contrario, ¿verdad? No, bueno. Sí. Lo que sube hay que aceptarlo y lo que baja también hay que aceptarlo, ¿no? Perfecto, sí, y lo único que ha bajado en el sexenio de López Obrador es la economía. Sí, por supuesto. Y también la condonación de impuestos. Perfecto, yo lo veo perfecto, que se aplique la ley, a mí me parece excelente, pues sí, pero no parece lo permitía, es que antes era legal, era legal, no es que no se aplicara, era legal condonar impuestos, no hacían algo ilegal, era inmoral, pero era legal. Tienes razón, qué bueno, si eso fue un cambio para bien, lo aplaudo, sin embargo, no parece que eso abone a la economía mexicana. En ningún sentido. ¿Qué vemos hasta 2019? Un poco más. Vamos a preguntarte, ok. So, tu primer crítica a la economía de Andrés Manuel es la cancelación del aeropuerto, ¿no? Y después de eso, mencionas las promesas no cumplidas, pero concretamente, ¿qué otras políticas económicas te parecen que han sido erróneas? Erróneas. Mira, vamos a hablar con total sinceridad y con total justicia. La plataforma económica de López Obrador, pues no parecía
no parecía descabellada hasta el 2018, no parecía que fuera a ocurrir lo que está ocurriendo. Su plataforma sobre todo se enfocaba en temas sociales. Qué bueno, o sea, yo lo puedo decir, qué bueno, es loable este fin de que a las comunidades marginadas del país se les trate de integrar a la economía formal. Eso yo lo veo excelente, y eso era lo que indicaba su propio programa económico. ¿Qué estamos viendo, en cambio? No estamos viendo creación de empleo, no estamos viendo que la inversión extranjera directa crezca, no estamos viendo una mejora en la composición de la estructura económica. Al contrario, todas las decisiones que están tomando parecen que van al contrario del sentido común. Para esto vamos a puntualizar, por ejemplo, en la subida de impuestos. No es una subida de impuestos, no es una subida de impuestos ¿Cuál? lo que acaban, pues a las plataformas de comercio electrónico, por ejemplo. ¿No es esto, Pero ¿no es esto un subidas impuesto nuevo? pero no pagaban nada. ¿Cuál subida? ¿Cómo no pagaban? ¿Cómo no pagaban? Entonces, ¿cómo operaban? Pues no Ya pagaban pagaban, impuestos, ya pagaban, todas estas empresas ya pagaban. no Todas pagaban estas empresas, impuestos. y ahora tienen un impuesto mayor. Ok, dijo López Obrador, no más creación de impuestos. Y esto es un impuesto. Ahora, otra cosa, caída de la inversión extranjera directa. Y aquí tengo una gráfica. Eso sí. Oscar, Eso es una caída. Eso sí. Vamos a quita de 2020, quítalo, olvida de 2020. Pero, Oscar, en el Ajá. 2019 la inversión extranjera sí creció en México, ¿no? Me parece. No creció. No hay manera de ¿Sí que creció, pueda seguro? crecer. Sí. No hay manera de que pueda crecer con todas las señales económicas que mandó. ¿Cuáles señales? Combatir la corrupción, combatir a las factureras que hacían y siguen haciendo un negocio multimillonario evadiendo impuestos. Perfecto que se aplique la ley. Me refiero a las señales económicas como la cancelación del aeropuerto, la cancelación de Constellation Oscar, Brands. ¿puedes ver mi pantalla, por favor? Aquí está la página de expansión. Ok, justamente es la misma que tengo yo. Ok. Y mira, la balanza comercial, es cierto, eso creció, porque creció el comercio con los Estados Unidos, no porque se hayan aplicado políticas muy buenas económicas de parte de México, sino porque se le cerró la puerta a su primer socio comercial, que es China. Entonces hay que tomar en cuenta esas variables económicas. Ahora, en el número 5, no sé si puedas ver, en el número 5 de lo que estás proyectando, dice, la IEF muestra altibajos en los últimos años. Si el gobierno federal busca reactivar la economía, es necesario que aplique reformas al país, que hagan al país atractivo a las inversiones tanto nacionales como extranjeras. La IEF no creció en el 2019, Jacob, decreció. Entonces, Y decreció. Pero, ok. O sea, A lo que está haciendo la nota referencia es a la balanza comercial, y sí, ahí sí crecimos en términos reales contra nuestra balanza contra nuestro primer socio comercial. El título de la nota está mal. ¿Qué? El título de la nota está mal. No lo sé, Francisco. Yo lo que sí puedo decir, vamos a ver. Si dices que no creció y el título dice que creció, pues entonces el título está mal, porque si no creció y dice que creció, pues algo está mal, ¿no? A lo que hace referencia es a la balanza comercial, y allí sí tiene toda la razón. Crecimos en nuestro comercio con Estados Unidos, que es nuestro primer socio comercial, pero no a raíz de que se tengan muy buenas propuestas económicas en México, sino que se le cerró a gran parte del comercio con China. Entonces, quien suple eso es México. Ahora, en términos, otro dato importantísimo es la contratación de deuda pública. ¿Qué decía López Obrador? ¿Cuál fue uno de sus estandartes? No va a crecer la deuda. Vemos que se está endeudando a un ritmo mucho más acelerado que con Peña Nieto. Y creo que con Peña Nieto eso fue uno de los puntos más críticos de su sexenio en términos económicos, que se estaba endeudando muchísimo. Bueno, pues Andrés Manuel López Obrador, déjenme le digo, nos está endeudando al triple. Y aquí tengo una gráfica, si me permiten, por supuesto. ¿Te estás refiriendo este año, al 2020? Al pues desde que empezó.
Desde 2019, Bueno, 2020, me parece en que en el términos 2019 reales está creciendo la mucho. pública no creció, Oscar, me parece que se mantuvo constante, ¿no? En el... La deuda pública creció respecto Momento, al sexenio de año momento. de La Enrique deuda, Peña Nieto. el monto En de la, pesos, ¿no? En pesos. el monto de la deuda o el porcentaje de la deuda como el porcentaje del PIB, que no es lo mismo. Sí, bueno, Ok, ok, yo tengo el dato de que en el 2019 me parece el porcentaje de deuda del PIB es de 47% y se mantuvo igual que al final del sexenio. y en el 2020 ya 47%. estamos llegando al 60%. Sí, porque el PIB ha caído, Parte ¿no? de Pero no esta, porque la deuda aumente. ok, te estás dando con esto un balazo en ambos pies. Por supuesto que la actividad económica ha cambiado. Ahora, parte de este crecimiento en la deuda pública se lo debemos a Pemex y a su obsesión, ¿cómo decirle? A su obsesión imbécil por pensar que una industria como la petrolera puede ser la palanca de desarrollo en un país como México. No tiene sentido. Yo creo Lo que que sí no es tiene sentido un es sector estratégico. Lo que no Sí es tiene un sentido es desmantelarla durante 40 años y luego decir, miren, qué mal está Pemex. Pues sí, llevas 40 años saqueando la paraestatal, Es robando. cierto, sí, sí. Eso es Sí, lo es que no cierto, tiene sí. sentido. Sí, Tener es cierto. 5 refinerías operando al 30% por falta de mantenimiento, tener un director de Pemex como Lozoya que hace cochupos y que compra una Sí, planta es de cierto. agronitrogenados en estado de chatarra, eso es lo que no tiene Es sentido. cierto. Y ahí sí se Es fue mucho cierto, dinero a la sí. basura. Sí, perfecto, perfecto, sí, que se aplique la ley. ¿Por qué vivir en el pasado? Ahora, pues que haga las Qué cosas fácil, bien, ¿por qué que haga las vivir en el cosas bien, Andrés pasado? Manuel. Porque tenemos 40 años saqueando el país. Bueno, tienen 40 Bueno, años que saqueando lo el país. pare, Qué que fácil lo decir. pare. No ¿Mande? dijo, pues que lo pare. A ver, no dijo 18 años que él tenía la solución para todo y ahora tiene la excusa para todo. No, pues Son está puras tratando. excusas, Lozoya está puros preso. despropósitos. Lozoya está preso. Rosario Robles está presa. Ok, Peña Nieto, Él, ¿cuándo? Ajá, bueno, la economía, ¿cuándo? Al Seguridad, parecer a los ¿cuándo? presidentes solo A se ver, les puede juzgar por delitos graves del fuero estás común. mezclando temas. Estamos hablando de Pemex y de la sí, son, economía, y no de de seguridad. economía. Estoy perfecto, sí, estoy perfecto. Lo único que quiero evidenciar es No, la corrupción y las yo, mentiras de Y López yo lo Obrador. único que quiero evidenciar es que no se vale decir que para qué con el pasado, pues qué fácil, pues te dejo un desastre, arréglalo todo, ¿no? Pues Pues él, momento, pues, pues, no son pues él era enchiladas, sí, el sí, superhéroe, ¿no? Una pero no vez en un más año, tenemos que trabajar pero no en año y desde el medio, día uno. No pero no decía en año desde y el día medio, uno. está trabajando como pocos, está No, trabajando como pocos, los otros no hacían nada. Peña Nieto mira, jugaba golf, Peña Nieto mira, se la pasaba jugando golf con el mira, consejero jurídico de la presidencia, Humberto Andrés Ballesteros. Manuel, lo vemos comiendo pozoles y barbacoas a las orillas de las carreteras. Es lo único que hace el señor. No Bueno, tiene la más yo mínima tengo una idea duda. de cómo se Y dirige un Peña, país. Se tiene que bueno, ir, se tiene que ir, Tengo una Bueno, duda se tiene que sobre ir. la política energética. Por ejemplo, hace poco ha sido controversial de que las compañías de energías renovables que producen energía solar y eólica se han quejado de que ha habido un aumento de hasta el 700% o 1000% en las tarifas de porteo, pues de distribución y transmisión. Sin embargo, cuando se analiza pues los datos que pagaban, por ejemplo, pagaban entre 5 y 10 centavos por kilowatt hora. Y sin embargo, pues el kilowatt hora pues normalmente está como en 3 pesos en baja tensión y bueno, en alta tensión está más barato, quizá 2 pesos, 1.50, aunque es muy difícil pues manipular alta tensión, solo una industria grande podría manipularlo. Si uno revisa las estadísticas de los costos de los costos de la electricidad en Estados Unidos, se ha visto pues que ha habido una reducción en los costos por nuevas tecnologías. Las renovables es una, pero sobre todo por el desarrollo de máquinas de ciclo combinado que utilizan gas y que producen muy bajas emisiones, pero bueno. El chiste es que el costo de producción es apenas el 60% del total, más o menos en Estados Unidos, que ha bajado más en el 2018 y era el 56%. Entonces, y la distribución y la transmisión representaba un 40% del total de la luz. Sin embargo, aquí en México solo pagaban el correspondiente como a un 3-5%, 3, un 4%, dependiendo de la tensión.
también las cifras por ahí vi que CFE en 2018, si no mal recuerdo, debía como un total de 900 millones de pesos. Eso, ¿cómo podemos explicar esa deuda de CFE? O sea, lo que está pasando es que, o sea, CFE tiene que absorber los gastos de transmisión y distribución, porque realmente solo le están pagando un 3% cuando en realidad deberían pagar un 30% aproximadamente, dependiendo pues hasta un 40% del total de la luz. ¿Crees que eso esté relacionado pues con la deuda que tiene CFE? Y bueno, no conozco bien las finanzas de Pemex, pero podría ser deberse a una ineficiencia como de ese estilo que ha llevado que Pemex tenga una deuda así, al parecer, infranqueable. Sí. Oscar, la pregunta es hacia ti. O sea, lo que No, quiere decir te Uriel es diría, si ves alguna analogía con las causas de las deudas que tiene, que tiene Pemex y con las deudas que tiene la CFE. Por ese tipo de subsidios, desde la perspectiva de Uriel, con tintes corruptos. no, definitivamente no. A qué se debe entonces la deuda de Pemex? La deuda de Pemex se debe principalmente a cuestiones, a seguros que contrató durante muchos años, a coberturas petroleras, a las que simplemente ahora no puede hacer frente con la penosa producción que tiene. Es cierto, tiene razón Francisco, que durante decenas de años, inclusive más, o sea, más de las que él menciona, todos los gobiernos federales e inclusive estatales se dedicaron a saquearla enormemente, enormemente, enormemente. Cuando era una empresa de bonanza y cuando se pudo ocupar como verdadera palanca de desarrollo. Eso es cierto, cuando el barril de petróleo costaba $100. Y esto fue un abuso de principalmente de los, pues sí, de los presidentes, de los secretarios de Hacienda que veían una caja chica en Pemex. Ahora, el tiempo ha cambiado. O sea, ahora ni de chiste, ni en unos años el barril de petróleo va a volver a costar $100 o más. Es un despropósito pensar que rescatar a Pemex, rescatar una empresa así, que ya no va a producir los mismos beneficios, pueda volverse la palanca del desarrollo nacional. Es una tontería, es una obsesión personal de AMLO que debe dejar porque nos está llevando entre las patas. Perfecto, quiere subsanar la corrupción. Perfecto, yo eso lo veo excelente, pero ¿por qué apostarle un muerto? Mira, esa plática ya la tuvimos con alguien que defendía la política energética de AMLO. La conclusión fue que en el futuro las empresas, todas las empresas petroleras, públicas, privadas, de todos tamaños, se están haciendo cada vez más pequeñas. ¿Por qué? Porque los beneficios no son los mismos. Ya hay nuevas fuentes de energía, existe otra tendencia hacia los energéticos. Entonces es un despropósito y es una total pues falta de sentido común rescatar con recursos públicos a una empresa en ese estado y en una industria que tiene una tendencia a la baja. Y más si le pones a un director que es un ingeniero agrónomo no titulado, que no tiene ni idea de dónde se lo sentaron. Hay una anécdota muy graciosa durante el año pasado, que precisamente fue cuando un día antes, 1 o 2 días antes de que le bajaran la calificación crediticia a Pemex, llevan a este señor, a este agrónomo no titulado, lo llevan con los grandes financieros, los que tienen los bonos, los que soportan gran parte de la deuda de Pemex, a Wall Street, lo llevan, y fue una vergüenza total, Jacob, imagínate. Que llevan al director de la paraestatal más grande de tu país y no tiene ni un año de experiencia en la industria, no habla inglés, ni siquiera está preparado para el tema. ¿Qué pasó 2 días después? Nos bajan la calificación crediticia de Pemex y perdemos dinero. Y así hemos estado bajo esa tónica, entre payasadas, entre infundios, entre mentiras, entre corrupción. No Bueno, se puede mantener así. Es una crítica bastante concreta. Me gustaría Sí. que eso respondiera Félix. ¿Cómo valoras que un agrónomo no titulado esté al cargo de Pemex, Francisco? Yo no sé si es mejor que un agrónomo no titulado y que no sepa inglés sea director de Pemex, a que sea director de Pemex
una Un persona ratero, que como Lozoya. sabe inglés, que es un corrupto, ¿no? Como Lozoya o todos los que le antecedieron, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. No me Concreto, parece, Félix, concreto. pues concreto, estoy hablando de algo concreto. Estás igual que el presidente, a pura referencia hacia el pasado para evitar hablar del presente. Pero, Es un pero despropósito, ¿cuál? se tiene que ir. A ver, pero O sea, bueno, o sea, ok, momento. que no me dejen hablar, pero tu anécdota es del año pasado, dijiste que era una anécdota del año pasado, a eso me estoy refiriendo porque la comentaste, no es que me esté refiriendo al pasado. Pues, es tu anécdota y me estoy refiriendo a ella y Sí, estoy comparando. nada más, si estás comparando con los otros, para evitar hablar del presente, para hablar Estoy del diciendo, presente. Ok, a ver, Oscar, pero me parece Félix dice no, pues, si no en me comparación, bueno, entonces, o sea, si no toda lo mi estamos haciendo argumentación, no, óptimo. si toda mi argumentación no va a ser válida porque me estoy refiriendo al pasado, pues entonces aquí no hay nada que hablar, porque entonces, si a ti te molesta que yo te diga que Vicente Fox, cuando Vicente No me Fox, molesta. en los 70, el petróleo estaba a $130 el barril, ¿y dónde están los excedentes petroleros? Se quedaron en manos de los gobernadores corruptos y de los hijos de Marta Sagún. Bueno, de eso referirme al pasado, sí, es referirme al pasado, pero eso ya no pasa. Y esa corrupción, ¿dónde está? Ahora, No, tú dices no, que no. el petróleo ya no es negocio. A lo mejor, concedo, en el largo plazo otras formas de energía van a venir, pero Claro. en el corto y en el mediano, si no fuera negocio, vuelvo a insistir, las empresas transnacionales petroleras en 2013 no hubieran cabildeado ni hubieran comprado diputados y senadores como lo hicieron para que se aprobara la reforma energética. Si no fuera negocio, porque tontos no son, si no fuera negocio el petróleo, Claro. hace 7 años que se aprobó la reforma energética, no hubieran dado esa cantidad de moches y de sobornos a los diputados y senadores del PRI y del PAN. El Sí, petróleo es cierto, y estuvo mal. Ahora, el objetivo de la reforma energética era achicar achicar Pemex y dejarla en manos de privados ciertas áreas. ¿Por qué? Pues porque ya no les reportan beneficio al gobierno, por todo lo que se Félix, robaron. simplemente. Y lo No nada siento, más, pero no y los nada más por lo que se robaron, ¿eh? No los nada más lo que excedentes, se robaron. pero Tú los mismo lo excedentes, aceptaste. pero los excedentes petroleros de Confox, eso fue hace 3 sexenios, no fue Sí, hace mucho. Eran, ok, eran millones de pesos, era de beneficio para el gobierno, dólares. claro Sí, que lo sí, era. claro. Era beneficio para el gobierno, pero se lo robaron. Ese es Ok, el pero negocio. Yo tengo una, eso no responde a lo que nos preguntó Jacob. ¿Qué fue? ¿Por qué ahora está tan mal Pemex? O sea, ¿por qué se toman decisiones tan estúpidas con ¿Cuál? Pemex? Eso no preguntó Jacob. Preguntó de por qué, de qué opinaba de que fuera un ingeniero agrónomo el director de Pemex. Ok, ¿Por qué está tan mal? ¿Por qué está tan mal Pemex? Porque lo han venido saqueando desde hace más de 40 años. Eso es porque por eso está mal Pemex. sí, estoy de acuerdo, Ok, estoy de sí, acuerdo. ok. Y, Bueno, para y aclarar, o sea, ese, me parece Félix está diciendo que él considera que está mejor que un ingeniero agrónomo no titulado que no sabe inglés dirija Pemex, está mejor a que lo dirijan los antecesores porque son corruptos. No está diciendo que sea la decisión más óptima, solamente está diciendo que es mejor que el pasado, sí, ¿no? Ok, yo pues no- mira, pues ni con toda la corrupción de Lozoya, ni con toda la corrupción de Lozoya, ni con toda la ignorancia de Peña Nieto, nos está yendo tan mal como con Andrés Manuel. Perdóname, o sea, no hay más. O sea, todos los datos sí, sí, sí. Pero económicos, todos los Porque índices, porque el mercado petrolero no depende de México, es internacional. O sea, perfecto. el ¿Para hecho qué de que quiera hace dos tantos meses, recursos? el, el hecho de que hace 2 meses el petróleo hubiera tenido precios negativos no es culpa del gobierno federal, es culpa del No, asunto internacional. del ¿Sí? mercado, perfecto. ¿Por qué apostarle a una industria que ya no reporta beneficios? ¿Por qué? No parece En ser ese, una... en Yo te ese- pregunto, sí, ¿eh? Yo sí, te sí, pregunto, ¿no parece una obsesión de Andrés no Manuel? son- pero no son tontos. Ahorita, por la coyuntura, pueden no estar dando tantos beneficios, pero en el corto y mediano plazo tienen certeza No de que parece, no parece. Oscar, pero por ¿por ejemplo, qué? Yo Dices, tengo una las pregunta ahí. empresas no son tontas. Andrés ¿Por Manuel sí qué? es un tonto. Está, Pero Oscar, por qué y pierde invertirán en dinero. petróleo las empresas si si lo, no es redituable? ¿Por qué existirán las empresas privadas si porque sigue el siendo petróleo no es negocio, claro redituable? que sí. Sigue A siendo ver, Pero, negocio, pero cada vez menos. Hay que tomar algo en cuenta. pues sí, sí han quebrado, Entre el bueno, año sí han pasado y quebrado este varias año empresas, ¿no? O sea, han quebrado un porcentaje muy grande pero de aún empresas así de todos los es un tamaños. negocio muy, muy impredecible y en el que pueden haber muchos eventos geopolíticos que incluso como pueden empujar el precio hacia abajo, también lo pueden empujar hacia arriba, ¿no?
Claro, pero no parece que esa tendencia pueda durar en largo plazo, considerando que ya hay nuevas fuentes de energía renovable. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Pues No, hace unos meses parecía que no fuera a llegar a cero, a números negativos el barril, ¿no? O sea, como que es un poco solo impredecible. quisiera decir algo que se me pasó ahorita de lo de la CFE. Durante muchos años, antes de la reforma energética, de manera ilegal, los gobiernos priistas y panistas estuvieron permitiendo la entrada de los famosos PIEs, los productores independientes de energía, que empezaron produciendo el 5% y terminaron hasta antes de la reforma casi en el 43-45% de la producción de la energía de manera ilegal. Evidentemente, muchos de esos productores de energía es energía limpia, ecológicamente viable y qué bueno. Y de esa bandera se intentan arropar ahora para todos los actos de corrupción en contubernio con los gobiernos pasados, como tú bien diste las cifras de todo lo que no pagan por la transmisión de la electricidad. Entonces ahora se arropan en la bandera de que sí, es energía limpia, claro, pero que genera desplazamientos de poblaciones y que era solapada en actos de corrupción de los gobiernos anteriores. ¿No? Entonces, no, nomás me faltó ahí, era por lo de la CFE, la me había pasado. Ok, hablando de CFE, oye, ¿y qué te parece que Bartlett sea quien la maneje? No te vayas a infartar. Bartlett debería ser el de Pemex, no el de CFE. Sí, con todo lo corrupto que es. Ya ves lo de su hijo. Su hijo estaba muy mal y se le dio reversa. Sí, qué bueno que se le dio. ¿Sabes por qué se le dio reversa? Porque salió en los medios. Sí, qué bueno, qué bueno. Estoy de acuerdo. Oye, yo te pregunto, ¿si habrá sido el operador número 1 del fraude del 88 Bartlett? Pues dicen, pero Dicen yo por ahí tengo otros, como dicen, la cifra que no me gusta, pero por usarla, de los otros datos, que más bien los que operaron el fraude fueron Camacho y Ebrard. Y mira. Y nadie dice nada, de Ebrard, todo es contra Bartlett. Y de Bartlett se podrán decir muchas cosas, pero él defendió como casi nadie, durante todo el sexenio de Peña Nieto, él defendió la industria energética, él era el que daba la batalla en el Senado. Digo, no le alcanzó, pues se aprobó la reforma, pero yo creo que Bartlett debería estar en Pemex, no en CFE. Pues imagínate, ¿Por qué? Más. Porque sabe más que Octavio Romero, que es el ingeniero agrónomo que nos menciona el compañero. Aquí sí lo aceptas, ¿no? Sí, lo acepto. No hay más, exacto. Tengo una duda, Oscar, sobre la deuda de Pemex. ¿Qué crees que sería razonable hacer con Pemex y la deuda que tiene ahorita sobre la... Hacerlo cachitos. Hacer cachitos a Pemex. Y que una parte la tenga algo. Sí, que una parte desincorporar áreas, venderlas. O sea, ¿más? Sí, claro, sí. Pues ya mejor ciérrala y vende todo. Pues ya. No podemos vender, no podemos vender todo porque no deja de ser estratégico. Yo eso sí es un argumento que sí, yo eso es un argumento que sí considero que es una industria estratégica, sí, pero no todas las áreas. Y esto parece ser más todo el dinero que se gasta, Andrés Manuel, en la refinería, en querer volverla a ser una empresa de número 1. Esto parece más una obsesión personal que algo debidamente pensado. O sea, ¿Qué partes de Pemex eliminarías, Oscar? Exploración, por ejemplo. Privatizarlo hasta donde se pueda. Hasta donde le convenga. Sí, más. Por supuesto, más. Por supuesto. ¿Sabes para qué? Para que nos cueste menos. Para que nos cueste menos. Nos cueste menos. Pemex, hasta hace un par de años, 3 de cada 10 pesos de presupuesto venían de Pemex. O sea, si no hubiera sido por Pemex, hubiera habido aún menos dinero del que había para el presupuesto público. Ahora, aún con lo que se robaban, todavía quedaba para hacer obra de la corrupción. Qué bueno que dejamos de depender del petróleo y que no somos una economía monoexportadora. Claro, pero lo que te estoy diciendo es que gracias a Pemex tuvimos todo eso. Y dices que le cuesta... Gracias a Pemex o a pesar de Pemex, pues mira que no lo sé. 3 de cada 10 pesos del presupuesto eran de Pemex, eso fue beneficio gracias a Pemex. Si se hubiera privatizado eso, hubiéramos tenido 3 pesos menos de cada 10
Bueno, ahí, Francisco, pero ahí sí creo que sí importa el pasado y el presente y el futuro, ¿no? O sea, porque, o sea, eso, o sea, antes estaba reportando ese dinero, ¿por qué ahora, o sea, qué Porque ya importa no vale lo si antes era mismo. bueno y ahora por qué? ¿Qué? O sea, ¿a qué se debe? O sea, ¿por qué ese es un argumento para No, es no que él decía, meterlo el que es que antes era él decía que nos cuesta. Yo quise contraargumentar de que lejos de costarnos, Ah, nos sí, daba mucho, ya no Tú nos lo da has tanto, dicho, bueno, exacto, pero o sea, ya no nos da tanto, pero nos sigue dando. pero ok, bueno, pero eso sería problemas. distinto, Sí, ¿no? sí, problemas por la corrupción que dejaron, pero también Sí, dividendos, sí, por la también, corrupción que dejaron, sí. también da dividendos. Sí es por la sí, por la corrupción dejaron, el mal estado, pero también hay un factor que tú ya lo aceptaste y que eso ya no es reversa, y es que es una industria que va para Sí, abajo. ¿Por qué aportarle en el tantos largo recursos? plazo, Un, en el esto es un largo, gran, eso en el largo plazo. es un Pero mientras despropósito. tanto, en el largo plazo, pero mientras tanto, inviertes lo que se está haciendo, inviertes en Pemex y vas mirando hacia el largo plazo con la Ok, sustentabilidad. ok, perfecto. ¿Por qué entonces todo lo que ocurre con Pemex es malo? O sea, digo, tú estás diciendo el guión del presidente, No, pues pero no es el cada vez guión, es vemos, la realidad. así, sí, o sea, tú estás diciendo la realidad, o sea, lo que, digamos, como un defensor de esta política, ¿no? Del gobierno. Entonces, es lo que, la bandera que traes aquí, y yo creo que está pegada, ¿no? A lo que está haciendo el presidente. Ahora, las calificadoras le bajan la calificación a Pemex, le quitan No, crédito, no, le cobran los seguros, Oscar, o sea, es bueno, un momentito ahí, porque ese es un o mal argumento. vamos a caer Ese es en un mal teorías de la argumento. conspiración. No, ese es un mal argumento porque más que la conspiración, las calificadoras para lo único que sirven es para buscar condiciones idóneas para el gran capital. Entonces, claro, para darle réditos al gran capital. Cuando no ven negocio para el gran capital, las calificadoras te truenan y te empiezan a poner nota negativa. ¿De cuándo acá tanta Así no importancia? son las cosas, así no Como son no, las cosas, como así no son no, las cosas, ¿no? es parte. Una calificadora te pone o te quita calificación respecto al manejo que tú estés haciendo de la empresa. No parece que Pero estén haciendo un buen manejo ahora. antes ni Pues puede existía. ser que las calificadoras, El auge del capitalismo financiero, donde no ven negocio de gran capital, a joder. pero, a ver, pero Francisco, una pregunta nomás. O sea, digamos que es cierto eso que dices, pero Pemex no va a dejar de pedir el prestado, ¿no? Y va a tener que utilizar y se van a seguir siguiendo esas líneas o esas referencias de las casas crediticias para pedir No hay de prestado. otra. Sí, desgraciadamente. Sí. Pero es que no es que sea desgraciadamente, así opera el mundo y Sí. Que así opere no significa que esté bien, ¿verdad? Por eso usé el adverbio desgraciadamente. Sí. ok, O bueno, sea, sí. pero si es tan inteligente López Bueno, pero Obrador, eso yo tengo lamentablemente, una duda sobre, ¿sí positivamente, sabías a ver, del escándalo de Enron de que las calificadoras calificaban, tenía una de las mejores calificaciones una compañía llamada Enron, que la sí, dieron unos días antes y después cayó en bancarrota esa empresa, ¿no? sí, O sea, ¿cómo podemos? Pero bueno, ahí cómo podríamos confiar en las sí. calificadoras. ¿Debería haber calificadoras para las calificadoras? ¿O deberíamos desconfiar o confiar pero bueno, ciegamente o sea, en ellas? Es un caso aislado, Uriel. Sí, yo conozco el caso, es muy sonado. Algo similar acaba de ocurrir con Wirecard en Alemania, por ejemplo, que a pesar de que los auditaron, no se dieron cuenta de que estaban haciendo un fraude, claro, pero son hechos aislados que no nos dan la referencia para todo el trabajo que hacen las calificadoras, las auditoras, etcétera. Así opera el mundo. Se Para supone el que gran López Obrador capital, debe saberlo, ¿no? para el gran capital, cuando se aprobó la reforma energética en el 2013, las calificadoras de inmediato subieron al máximo la nota de crediticia de Pemex. Pues claro, ya No te las, abriste, ya te privatizas. no se Mira, trata nada más de eso. No, no se trata nada más de eso. No se trata aunque nada se más de eso. regresara, pero bueno, o sea, aunque se regresara a un panorama de total, o sea, de ser una empresa totalmente estatal, Pemex ha utilizado estos mecanismos financieros para financiar Claro. sus proyectos, ¿no? sí, Y lo sigue usando y lo seguirá usando. Entonces,
no es posible decir, bueno, si me conviene lo apoyo, si no me conviene no lo apoyo. La O sea, ley es la ley. independientemente de si las evaluaciones de las casas crediticias sean buenas o malas, acertadas o no acertadas, o sea, Va a seguir. afecta, ¿no? Y son las reglas con las que está jugando Pemex, no hay de otra. Y en medida que tengan ahí un señor que no tenga ni la más pálida idea de lo que está haciendo, y a otro señor que está obsesionado con una industria del siglo pasado, lo único que nos va a estar ocurriendo de aquí en adelante es que sigamos perdiendo dinero los mexicanos. ¿Cómo valoras este último comentario de Oscar, Francisco? No, pues ya que digo, ya lo dije. ¿Y tú, Uriel? Okay. ¿No está perdiendo dinero, Félix? Sí. ¿Peme? Sí. Entonces no va por buen camino, ¿verdad? No. ¿Por qué? No, pues tú dinos. Yo te digo, soy muy claro, por la ineptitud y por la ignorancia de López Obrador. Pero bueno, Oscar, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido? Eso ya son juicios personales, ¿no? Porque si vamos a hablar de ignorancia e ineptitud, pues creo que a Peña Nieto difícilmente se le gana. Pues mira, sí, tienes razón, pero yo nunca vi con Peña Nieto de que los bajaran la calificación 2 veces. Entonces, no, porque échale. porque se aprobó la reforma energética y ahí no importaba. Ya, pues sí. Qué puede fácil, ser ¿no? No, claro, puede ser un inepto y puede ser un ignorante, pero si eres un corrupto que les da ganancia, pues claro, pues, sí es fácil. Esas ya son teorías de la conspiración. ¿Cuál es la diferencia? No son teorías de la conspiración. Cuando se aprobó la reforma energética subió al máximo la nota crediticia de Pemex. Eso no es conspiración, Sí. Fue la realidad. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque se planteaba una administración diferente. Por eso, pero tú me estás diciendo como argumento que ahora le bajaron, que aunque Peña Nieto era un inepto, que ahora en este sexenio le bajaron dos veces la calificación. Yo te estoy explicando por qué se la bajaron, porque en el sexenio pasado hubo una reforma entreguista y claro que no se le iban a bajar la nota, aunque fuera inepto e ignorante. Pero a ver, incluso. Pues imagínate, ahora está peor. Incluso después de la. Yo no creo que esté peor. Peor que con la suya, que vendía una planta en estado de chatarra. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Y pero, que se Oscar, la ley, haciendo un recuerdo de lo que pasó con el precio del petróleo, también hubo una importante caída de los precios del petróleo y a Pemex le fue mal. Claro. Después de la reforma energética también, ¿no? Sí, y a todos les fue mal. O sea, a todos los públicos y a todos los privados les fue mal. Y esta es la evidencia que va a seguir de aquí en adelante. ¿Para qué dar más dinero a una industria que ya no es la misma? El precio del petróleo es muy volátil. Cuando antes de Fox, el petróleo también estaba en precios bajos y en el sexenio de Fox, ¡pum! $130. Sí, ¿cuánto tiene eso? ¿12 años? Por eso, pero con Cedillo alguien pudo decir, no, mira, el petróleo ya no da más, privatiza, y llega Fox y da la coyuntura de que el petróleo a las nubes. O sea, no puedes decir ya que de ahora en adelante. Pero Oscar, por ejemplo, sí podemos, imaginación, nada más. No está en mi imaginación, fue un hecho, estaba en $130. Lo que estoy diciendo es que no puedes decretar hoy decir, el petróleo nunca va a volver a estar en buen precio, ya, privatiza todo. No sabes. Bueno, en el largo plazo se tiene que apostar por otras fuentes de energía, pero en el corto y mediano tienes que seguir ahí aprovechando que tienes petróleo, porque después ya no lo vas a tener. No parece algo razonable y lo estamos viendo. Es un recurso no renovable que hoy en día representa un insumo, un combustible muy utilizado. Claro que es razonable utilizarlo. Sí, es cierto. Pero cada vez hay petróleo más barato en el mundo. ¿Por qué apostar por el petróleo caro de México? No tiene sentido. Vamos a pasar a otro tema, y creo que esto ya está más que dicho, ¿no? Que es despropósito que López Obrador tire el dinero de los mexicanos. Vamos a pasar a otro tema. Okay. La cancelación de las zonas económicas especiales, ¿tienes algo que decir al respecto, Oscar? Sí, pues mira, no estoy seguro en el sexenio de quién se empezaron a hacer esto,
las zonas económicas especiales, pero se estaban haciendo a imagen y semejanza de las que existen en China, y a China le ha dado han sido un éxito rotundo estas zonas. No tengo información, digamos, tan Oscar, novedosa. bueno, ¿a qué te refieres con eso de que éxito rotundo, no? Porque me parece que China tiene muchísimas y algunas funcionan y algunas no, ¿no? Y algunas funcionan excelentemente, como la de Shenzhen, como la de Hong Kong, como la de como Xinjiang. Entonces, claro, han tenido mayor éxito que fracaso. Entonces, yo no sabría decir, no es un tema que conozca tanto, pero ¿por qué López Obrador las cancela? Cuando parece que sí hay, digamos, se basan en las ventajas de cada región, en las ventajas competitivas y ventajas comparativas de cada región. Ahora, México tiene en sus distintas regiones ventajas muy distintas en el sur que las que tiene en el norte, por ejemplo. No parece que tenga sentido cancelarlas, como muchas de las políticas económicas de López Obrador, desgraciadamente. ¿Tienes algo que decir al respecto, Félix? No estoy informado del tema de las zonas económicas exclusivas. Muy bien. Prefiero no decir tonterías a opinar de algo que no sé. Muy bien. Ahora, bueno, otro de los comentarios polémicos de AMLO es de poner a un abogado a dirigir el Banco Central. ¿Tienes algo que decir al respecto, Oscar? Cualquiera pues puede. mira, yo creo, si te refieres a todo el Banjico, yo creería que todavía Banjico es una de las instituciones más fuertes, más respetables, y que vemos cada vez que existe una disensión entre política económica y política pública, es decir, entre lo que sucede en el Banco de México y lo que sucede en Hacienda, que es una secretaría totalmente operada por el presidente. Vemos embates muy desafortunados de parte del presidente contra la propia autonomía del Banco de México. Esto no parece bueno, ni en el corto ni en el mediano plazo. ¿Puedes poner un ejemplo de cómo atenta contra el... ¿Cuáles embates? Sí, yo también quiero preguntar, ¿cuáles embates? Pues, por ejemplo, Banco de México, para estabilizar el tipo de cambio, tiene que hacer rondas de venta de dólares. Sí, ¿no? sí. López Obrador está pidiendo que se cancele la venta de dólares. Esto lo único que nos llevaría sería, en cuestión de días, a que suba el 10% la cotización de dólares. Dijo que hay que cancelar para siempre, o es que yo no sé, yo no conozco la declaración. Dijo que había que cancelar para siempre la venta o esperar un tiempo. A minorarlas. Pero bueno, eso sí queda claro que sí es un embate a la independencia del Banco Central, ¿no? Claro, porque debe tener autonomía el Banco Central para dictar su política económica. Ahora, un detalle de esto. Francisco, no sé. Un detalle. Estas rondas de venta de divisas se hacen a partir de del dinero que tiene el Banco de México, ¿no? De las reservas internacionales. Estas reservas internacionales estuvieron creciendo, pues yo diría de manera muy administrada en los sexenios tanto de Felipe Calderón como de Peña Nieto. Entonces aquí hubo una ortodoxia, hubo una responsabilidad muy buena del Banco de México en sexenios anteriores y que aún hoy continúa, pero que ya se está viendo amenazada por las ideas anticuadas y populistas de este presidente. Entonces estamos en un peligro muy grande, Jacob. Me gustaría, antes de que diga Félix, ¿por qué es populista cancelar? Sí, porque el argumento del presidente, en el que se basa el presidente para atacar al Banco de México, es que se estarían revendiendo, por así decirlo, las reservas internacionales. Sin embargo, ese es el espíritu de las reservas internacionales. Impedir que la cotización del dólar contra el peso suba excesivamente. ¿Pero por qué es populista? Porque ese es el argumento, se basa en que es malo la venta de divisas porque es un recurso de la nación. Ahora, ese es un instrumento de la política económica.
No hay un argumento racional, sino populista. No es un ¿Hay argumento técnico. alguna otra forma de ver esta intervención, Félix? Yo voy a decir lo que dije al principio, aunque creo que ya no quedó grabado. Yo no soy economista y no entiendo mucho el mecanismo de poner a subasta, ni qué cambia, ni para qué sirve, y para no decir una Exacto, tontería. son subastas. Sí, Las pero subastas. Uh-huh. como no entiendo para qué se hacen ni qué efectos tiene, prefiero no opinar para no decir alguna tontería. Para Solamente explicar un poco del contexto de las subastas. En México, como en cualquier país, hay demanda de dólares para pagar servicios, para pagar productos, para pagar insumos, etcétera. Todos los insumos que se compran del extranjero se pagan en dólares y aún servicios internos. Ahora, la gente que paga estos servicios con algún fin productivo o con el fin que sea, pues necesita demandar dólares y los demanda a la banca comercial, va al banco y lo compra. Se puede decir, quien surte parte de esta oferta monetaria en divisa extranjera a los bancos en territorio nacional, es el gobierno. Quien fija las tasas de crédito, las tasas de referencia, es el propio gobierno. Ahora, la idea del Banco de México es, como crece esta demanda y hay menos dólares en el mercado, aquí la política pública responsable es que en vez de que se coticen más alto los pocos dólares que hay, el banco inyecta dólares más baratos. El Banco de México puedo decirlo así, dota de dólares más baratos al mercado para que la cotización no se vaya hasta arriba. Entonces, esta es la explicación del Banco de México. Y el embate, o sea, por decirlo así, el embate del presidente es que su argumento para desestimar esta política pública del Banco de México es que se estarían entregando recursos, o sea, lo cual no tiene sentido, o sea, no es una explicación técnica. ¿Alguno de esos que tú le llamas embates ha tenido efecto en la disminución de las subastas del banco? Porque hasta donde yo sé... No, porque no puede. En ese sentido, ¿cuál sería el embate? Él puede decir, como dice el dicho, él puede decir misa, ¿no? No, porque es el presidente, Pero no por decirlo él, ya el Banco de México le va a hacer caso, y tan está la muestra que no le ha hecho caso. Pues entonces, no veo, pero entonces, ¿cuál es el embate? Un embate sería cambiar la ley del banco y que no fuera ya un organismo autónomo. Ahí viene, sí, pero ahí viene, y qué bueno que no se le haga caso, porque no puede legalmente, no puede. Sin embargo, sí tiene un peso lo que dice el presidente, porque existe el órgano legislativo, tiene sus senadores, tiene sus diputados, que ya están viendo maneras de cómo cooptar recursos del Banco de México para la hacienda pública mexicana. En manos de un destructor de la economía como López Obrador y un ignorante, esto sería pésimo. Okay. Ya estamos viendo las cifras de empleo, de desaceleración económica, de pérdida de poder adquisitivo. Por la contingencia y de la crisis económica mundial. Todos los países están cayendo su Producto Interno Bruto. Mira, todo el 2019 fue en 50 años del 2019, descuenta la pandemia. Tú lo dijiste, menos 0.2. Sí, menos 0.2. Ahora, ¿no prometió él crecer al 6%? Luego al 4%, luego al 2%. Pero menos 0.2. Pero menos 0.2 no es menos 8, como va a ser este año. Oye, cabrón, pero no se vale, mano. Mira, tuvimos menos 2%. Un segundo, Uriel. Tuvimos menos 2% en la economía en el 2019, descontando la pandemia. Sí. Y en Estados Unidos se estaba viviendo un boom económico, pero boom económico de empleo, de estabilidad económica, bursátil, etcétera. Y que nosotros, una economía que está tan sincronizada con la economía mexicana como es la economía de Estados Unidos, esté viviendo un boom económico y acá tengamos menos 0.2%, yo creo que es un despropósito tremendo afirmar que el gobierno está haciendo las cosas bien en economía. Nos está quedando a deber, Félix. Yo tengo
sobre cómo miden el PIB aquí en México, cómo se realiza la medición del PIB, que mide específicamente. Bueno, una grande rasgos, pues, obviamente debe ser un procedimiento Sí, laborioso. es la suma de todo lo vendido y de todos los servicios, y se le descuenta la inflación. Pero es todo, o sea, es todo lo que el país produce en el lapso de un año. Pero ¿cómo se contabiliza lo que el país produce? O sea, ¿cómo lo contabiliza? ¿Suman qué? Ya, O sea, ¿lo que sale de las fábricas o de...? y de lo que se reporta a Hacienda, claro. O sea, de O la sea, las producción ventas y de la venta, sí, claro. de las Y de ventas, la entrada, pero también de la entrada de divisa, es decir, de la entrada de remesas, de las exportaciones. A esto se le tiene que restar las importaciones, pues esto se le conoce como la balanza de pagos. el Eh, gasto que hace la gente o lo que compra la gente, ¿te incluye eso? la ¿O verdad, no? lo que gasta la gente, la verdad es que no me acuerdo. Yo Bueno, creería que hay sí, dos que es formas de medirlo, todo. ¿no? Lo que se consume Ajá. y lo que se vende. Y se le tiene que Tienen restar que a coincidir. las Hay exportaciones, se le tiene que discrepancias porque restar. obviamente hay discrepancias porque no se puede medir evidentemente toda la actividad económica de manera total, entonces se hacen las Porque aproximaciones. México es muy informal, además México es muy informal, ¿no? Y eso Por no ejemplo, entra. Sí, los productos yo tenía usados, una duda de qué los productos efecto podría usados tener no Sí. son una, considerados. una reducción del gasto público. ¿Qué efecto crees que pueda tener una reducción del gasto, el incremento del gasto público en Disminuye el el PIB? PIB, porque eso es parte del PIB. Sí, La también. inversión gubernamental es también parte Pues del PIB. el efecto que estamos viendo, Uriel, tú me preguntas, ¿qué efecto puede tener la disminución del gasto público? Y yo te digo, lo que estamos viendo, falta de medicamentos, falta de obra pública, que las secretarías están quedando nulamente operativas. Eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque todo ese dinero de las secretarías y de distintos organismos públicos se está transfiriendo tal cual a proyectos absurdos como Santa Lucía, como el Tren Maya y como la refinería de Dos Bocas. Bueno, porque es absurdo otra vez la refinería. Si tenemos 5 refinerías trabajando al 30%, nos cuesta carísimo importar gasolina. Yo no le Sí, veo nada de es absurdo a la cierto. refinería. Oye, O sea, a lo ¿no te mejor parece? Sí, no sería mejor, digo, tú no eres experto en energía y yo tampoco, ¿eh? Pero no parecería ser mejor que destinar, no sé, la tercera parte de lo que va a costar Dos Bocas en rehabilitar las otras refinerías y no construir Dos Bocas. Estaría mejor, ¿no? Haciendo Ahora, ambas, se están haciendo ambas, se están rehabilitando las es otras también. pésimo. Ahora, ¿Por va a tardar 30 años, en que pero pueda ¿por qué tener, pésimo? Pero, porque mira, va a tardar 30 años en que quede al 100% operativa, en todo caso, la refinería de Dos Bocas. Para ¿de 30 años, sí, dónde sacas eso? para 30 años, cada vez Pero, va a haber más desuso pero no de es cierto que va recursos a tardar fósiles. 30 años. ¿De dónde sacaste eso? No, 30 años no de que se construya, eso puede tardar 3 o 4 años, pero para que alcance el costo, alcance al beneficio, perdón, el beneficio alcance al costo, se van a hacer 30 años. Y está perfecto, o sea, eso es lo que cuesta, A partir del año 30, todo lo que llegue después va a ser pura ganancia. Ahorita es gasto. Dudo mucho que se hayan aventado una obra así cuando los rendimientos futuros van a verse hasta dentro de 30 años. Yo lo dudo mucho. Es como cuando pagas una casa, no es No, algo sí, extraño, es cuando no, pagas una no, casa, que sí, los primeros 10 años es puro interés, ya sí lo después entiendo. es Sí lo puro. entiendo, pero por eso insisto que dudo mucho que hayan hecho esa obra sabiendo que hasta dentro de 30 años, insisto, no son tontos, no creo que hayan hecho, No, yo insisto, López Obrador sí es un tonto, bueno, eso es porque, es un bueno, tonto y es un ignorante y nos está pero ese, llevando entre las patas. Y ya lo pero ese, estamos oye, viendo. disculpa, Y Oscar, están costando vidas de mexicanos, ah, vidas y caray, empleos de yo mexicanos. tengo, ¿por Claro, qué vidas, por qué ¿por qué vidas? vidas? Al dejar una Secretaría de Salud con el 50% del presupuesto, eso están costando vidas de mexicanos y las vidas de los más pobres. En este sentido, pues sí es un traidor a la patria López Obrador y debe ser juzgado, debe ser juzgado.
Es muy difícil que se vaya el siguiente año en el plebiscito para sacarlo de la presidencia, es muy difícil, pero debe ser juzgado y López Obrador va a ser recordado como el peor presidente en muchísimas décadas de México. Un verdadero traidor, un verdadero ¿Por qué razón debería irresponsable. ser? Hay que ponerse a leer Por la un mala poquito gestión. hay que ponerse a leer un poquito más de historia, porque los gobiernos que hemos tenido desde la Madrid para acá han sido 10 No, y veces desde peor. antes. No, bueno, no parece, no parece, no parece. Yo Pues creo que mira, sí, pero yo no me acuerdo de ningún presidente al que le hayan bajado 2 veces la calificación otra vez, crediticia de la otra, sí, es que otra pues, vez, bueno, te lo yo no vuelvo me a explicar. yo no me Te vuelvo a acuerdo de un explicar por qué presidente, bajaron 2 veces la calificación, porque yo no me aprobaron acuerdo la de un reforma energética presidente. entreguista. Perfecto, ok, vale, te lo concedo. Yo no me acuerdo de ningún otro presidente que haya tirado a la basura una obra pública de billones de dólares con más del 30% de avance. Yo no me acuerdo de ningún presidente que haya tirado una inversión de una empresa multinacional. Pues Peña Nieto quería destruir el aeropuerto del Benito Juárez, ¿no? Que era costó más o menos A ver, el vamos por partes. Yo no me acuerdo de ningún presidente que haya cancelado de la noche a la mañana una inversión tan grande como lo que era Constellation Brands. Yo No, no me no, acuerdo de momento. ningún Esa inversión presidente. iba a acabar con el agua del Valle de Mexicali. No, 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 no. Pues a las cosas como son, ¿no? Perfecto. Bueno, y si era tan Bueno, inteligente, ¿por qué no la puso en otro lado? ¿Por qué no llegó a un acuerdo con los empresarios? ¿Por qué no la porque no, mandó a otro lado? no quisieron. Era a fuerzas hacerse ahí. Mis chicharrones truenan. Pero Claro, pues como López siempre. Obrador las puede, ¿no? Las pueden No, todas. pues no, no las puede todas. No, decía que desde el día 1, cerro corrupción. Desde el día 1, mejoramiento de la economía. No lo hemos visto. Hemos visto exactamente lo contrario. Se ha combatido la corrupción. Pero, ¿y los Oscar, resultados? pero bueno, sí hay casos de obras que han cancelado, ¿no? Pues, Por ejemplo, digamos, la refinería que estaba construyendo Felipe Calderón. Y que no hizo sí, nada, que construyó una barda. nomás construyó la barda. Pero ¿No? bueno, sí También hubo han inversión, cerrado ¿no? hidroeléctricas para dar paso a las de renovables, pues cuando en teoría también las hidroeléctricas son renovables, han cerrado plantas hidroeléctricas y creo que hay hasta una sobreoferta de energía eléctrica ahorita. Pero también, bueno, Oscar, ya que caímos en este tema, también sería interesante saber, en sexenios anteriores hemos tenido mayor volatilidad de la moneda, ¿no? Por ejemplo. Sí, sobre todo con Peña Nieto. O sea, que nos fuimos de 16 pesos, de 14, 15 pesos, 13. hasta más de 20 pesos. Sí, 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 es cierto, porque el manejo de la economía se hizo con mucha corrupción, eso hay que decirlo, sí, pero Pero, ahora parece que la corrupción es mayor. pero Eso, Mayor que con Peña Nieto. ¿Pero por claro, qué? ¿De dónde sacas y eso? ahí está Bartlett, ahí Lo está del hijo Irma de Bartlett, Heréndira, lo del hijo de ahí Bartlett, a está, ver, lo del ahí hijo de está el Bartlett, Rolex, lo del, ahí está el Rolex de Brad. pero es A que ¿cuál ver, es o la sea, corrupción? no ¿Cuál es se la, corru- momento, no, momento, ¿cuál es, lo de Bartlett sí, malo, muy malo, pero ¿cuál es la corrupción del, que yo no lo apruebo ni me cae bien? ¿Cuál es la corrupción de sacarse un Rolex ahí para farolear la entrevista? Digo, qué mal, pero ¿cuál es la a ver, corrupción? a ver, a ver, pero A sí, ver, su salario un sí le secretario de alcanza, ¿no? Estado, con lo que gana, ¿puede costearse un Rolex? Quedaría que no, ¿eh? Quedaría que no. Ahora, no la política de López Obrador es austeridad por un Rolex. pero eso no A es ver, corrupción. No, eso no es no. corrupción. En Claro que dado caso sí. sería falta de austeridad, que no es lo mismo. Y es a nivel personal. No, es que es a nivel Ok. personal. O Las sea, casas de Irma si él llega a su casa en un Jaguar, pues allá él. Pero eso Ok. no quiere decir A ver, los choferes, todo lo que se le a ver, quitó a los funcionarios. a ver, ok, vamos nuevamente. Él Bueno, desde el púlpito de Palacio el costo Nacional del Rolex de dice Brad que, es $14,000. a ver, Félix. Él desde el púlpito, desde Palacio Nacional, le pide a la gente que regrese a la alimentación de frijoles, de arroz, y vemos a sus hijos que andan en jets privados, que tienen Bueno, eso no empresas, es que cierto. tienen Es casas. como, A ver, es como, entonces, bueno,
si ya nos vamos a poner argumentos falsos como lo de los tenis, como que tiene como 10 años esa foto de los tenis, pues bueno. A ver, Oye, tengo otra duda sobre la economía de Oscar. O sea, ¿cómo se puede conciliar si ha habido tan detrimento de la economía durante, por ejemplo, el primer año? Vamos a quitarle lo del COVID, de la economía. ¿Cómo es que el poder adquisitivo casi no se deterioró? Al contrario, la paridad del dólar, pues bueno, el peso se vio un poco mejor al bajar casi a 18 pesos. De haber estado en 20, 21 pesos. De hecho, con Peña llegó a como 22.5. Muy sencillo, la pérdida de empleo. En este año, a principios de este año, el IMSS reportó que los patrones sacaron de la nómina, o sea, sacaron del seguro social a más de 1,5 millones de mexicanos. Pérdida de empleo. ¿Y eso es atribuible al PG? Sí, por supuesto, claro, por supuesto, a la bajada de la economía y lo que falta. ¿Y el aumento al salario mínimo histórico también está mal? El aumento al salario mínimo histórico. Qué bueno que subió el salario mínimo. Qué bueno que subió el salario mínimo. Sin embargo, pero ahora, esa es una medida más de pantalla que real. Sin embargo, en México. Todo está mal hasta lo que está bien. ¿Qué? O sea, todo está mal hasta lo que está bien. No, pero vamos a poner las cosas en contexto. Qué bueno que se decretó el aumento del salario mínimo. Qué bueno. Sin embargo, la mayor parte de la gente en México no tiene anclado su salario real el salario que gana efectivamente al salario mínimo. Es una medida que ya quedó atrás. Ahora, pero qué bueno, sí, yo lo celebro. Yo lo celebro. Sin embargo, eso no ha detenido Oscar, que los mexicanos pierdan dinero con él y que estén perdiendo su empleo y que tengan ahora peores condiciones y que estén pagando más por los servicios y que estén pagando más por medicamentos y que tengamos que pagar toda la falta de operatividad de las instituciones públicas como está sucediendo. No hay argumento contra eso, Félix. Sí hubo, bueno, Oscar, antes que nada me gustaría preguntarte varias cosas, ¿no? O sea, sí hubo factores externos que han influido, ¿no? O sea, por ejemplo, aún no entrada a vigor del TLC, el anterior TLC y ahora el TMEC, que, o sea, se canceló. Eso, por ejemplo, no sé en qué sentido o en qué forma pudiera haber afectado a México. Positivamente. Anteriormente, ¿no? En 2019. Ajá, o sea, en 2019 es bueno. Estaba cancelado el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Ya, pues cancelado entre comillas. Lo único que hicieron fue cambiarle las condiciones malas para México, ya en sexenio de López Obrador. Y pues bueno, partir de la idea de que un tratado comercial con dos potencias de Norteamérica, pues es bueno, ¿no? Y que esto va a ser un gran salvavidas para López Obrador, siendo que él estaba en contra, siendo candidato, él estaba en contra de la ratificación. Y ahora lo vemos, perdón la expresión, pero le vemos besándole la mano a Donald Trump para que no le... Sí, porque nos tiene agarrados de los huevos. Y más a él, ¿no? Y no, más a él, al país. Bueno, más mascota que Calderón y Peña Nieto lo veo complicado. Pues yo vi a Peña Nieto contestarle a Donald Trump y todos lo vimos. Y en ese momento su popularidad subió. Ahora, yo me acuerdo que en el 2017 López Obrador, o 2016, publicó un libro de crítica abierta a la presidencia de Donald Trump. Qué bueno, tiene puntos muy, muy rescatables. Pero no se los vimos recitárselos a Donald Trump cuando lo tuvo cara a cara. Entonces aquí vemos a un presidente bravucón, hablador, mediocre y cobarde. Pero Oscar, ¿qué beneficio hubiera tenido eso para el país que se ponga a pelearse? ¿Qué beneficio le hubiera traído al país? Le hubiera tenido el beneficio de contestarle todos los malos tratos que Donald Trump le ha dado a México. Que decirle que los mexicanos son violadores, que no mandamos a lo mejor. Tiene razón Donald Trump. Y hacerle honor a su palabra. Y más crisis económica. Yo no escribí el libro, Félix. Yo no escribí el libro de crítica. Entonces, ¿para qué escribir un libro que no va a honrar su palabra? Es un cobarde.
No, en todo caso puede ser incongruente, pero no cobarde. Está siendo Es un inteligente, incongruente y pero un no un cobarde. cobarde. No, porque si va y le planta cara, ¿No lo vimos? no, Perfecto. porque el otro va y le pone aranceles y se jode el país. Entonces, Si no, ¿para qué anda publicando cosas que que no va a honrar su palabra? si lo No hubiera lo, hecho, si Pero, lo hubiera Oscar, hecho ¿no ves capricho, una si, diferencia entre si ser, lo hubiera, bueno, es una pregunta, ¿no? Entre ser si lo- presidente y ser candidato. si lo hubiera hecho por capricho, totalmente. por eso, si lo hubiera hecho por capricho, le estarían diciendo que es un caprichoso, que nos llevó entre las patas al país, que ya nos pusieron aranceles. O sea, y si no lo hace, ay, es un cobarde. Pues que se haga cargo de sus palabras, ¿no? Por supuesto que está mal. Tenemos al presidente más cobarde de los últimos años, pero de una manera impresionante. Mira, ¿Cómo? todos los aplaudidores del régimen, los aplaudidores de López Obrador, se jactan diciendo que es un hombre muy inteligente, que es un colmilludo. Yo diría que sí, que sabe manejar muy bien la corrupción en el país a su favor. Sin embargo, no le vimos esta inteligencia, esta audacia política frente a Donald Trump, pidiéndole que de una manera mesurada, de una manera diplomática, de una manera respetuosa, que le pidiera perdón a los mexicanos y a las comunidades hispanas en los Estados Unidos. Esto lo hubiéramos podido ver sin un costo Pero, grande para el país, y pero no lo Oscar, vimos. no Lo que habría vimos fue su misión. pero no habría una afectación económica para el país al enfrentar a Donald Trump. A ver, a lo que estoy diciendo es esto, sin llegar a los extremos, ¿no? Como lo hice al principio. Hubiéramos podido ver un presidente digno, a la altura, inteligente, que frente a Donald Trump, frente a las cámaras, le hubiera pedido una disculpa para los mexicanos de una forma diplomática. No lo vimos. Cuando, Lo que vimos fue un entreguismo, ahí sí. o sea, es que todo está mal. Cuando le pidió disculpas a los reyes de España, también estuvo mal. O sea, si pidió disculpas malo y aquí no pidió, también está mal. Pues, Bueno, pedir disculpas sobre los comentarios de por hace eso. un par de años y pedir disculpas sobre algo de hace 600 años, bueno, yo creo que tiene diferencia, ¿no, Félix? El rey de Bélgica se acaba de disculpar con el Congo. Qué bueno. Ah, pues, ¿y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? Pues qué tiene de malo que no sea digno contra un vecino que tenemos aquí con comentarios de hace 3 años y que No le me pida está, disculpas, no me está que solicite respondiendo, o sea, disculpas de algo de 600 Oscar, años. no me está respondiendo. Tú no tienes También el rey objetividad, todo está mal. O sea, tendría que estar mal o ambas o bien ambas. No puede estar mal las dos cosas. El rey de España también se disculpó de los judíos sefardíes que fueron expulsados de España hace como 500 años. Qué bueno, sí, es decir, yo no estoy en contra de que se disculpen, sin embargo, sabemos en realidad el objetivo de López Obrador, que es crear únicamente cortinas de humo y desviar la atención pública. Es un simbolismo político como lo hubiera sido el pedir una disculpa por lo de los latinos, hubiera sido un simbolismo. Ay, ¿qué hubiera dicho Trump? En dado caso que le haga caso, me disculpo. ¿Y eso en qué resultado concreto se traduce? En nada. Mejor me mesuro y evito que nos pongan aranceles, y eso sí es algo concreto para la situación de crisis que tenemos. Oscar, pero no es Donald Trump la persona más poderosa del mundo. Bueno, digamos, al menos sí es la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos, y Sí. no sé, si hay, no sé, referencias de que incluso Angela Merkel le tiene miedo. Sí, claro que es la persona más poderosa, pero pues aquí tenemos a un potentado, ¿no? A un potentado de que hizo campaña 18 años y que hasta publicó un libro de crítica a Donald Trump. Y cuando lo tuve enfrente, lo único que le hizo fue besarle la mano. Mejor le hubiera mentado la madre, ¿no? Más propio. Pues hubiera honrado su palabra, hubiera Sí, honrado lo que escribió. dándole la madre, porque mejor honrar lo que escribió, aunque se lleves entre las patas al país, ¿no? Qué grande. Yo no sé si mentarle la madre o no. Yo no sé si mentarle la madre, pero sí un posicionamiento de respeto a los mexicanos. No lo vimos.
Se podría esperar, ¿no, Oscar? Igual y lo hace en el futuro. De un cobarde, de un cobarde y mentiroso como López Obrador, podemos esperar esto y más. ¿Cómo valoras la actitud de los anteriores? Está lleno de, esta conversación está llena de descalificativos y de apreciaciones personales sin sustento. O sea, yo digo que es un ignorante y un pendejo fulano porque yo digo y ya, ¿no? Ok, yo lo estoy sustentando, ¿eh? Yo lo estoy sustentando. Tú me dices, Peña Nieto es un ignorante porque nos hizo perder la paridad del dólar, se fue para arriba. Yo creo que sí. Y yo digo, López Obrador. Peña Nieto no sabía ni las capitales, no supo ni citar 3 libros. Sí, no hay punto de comparación con un verdadero ignorante. O sea, sí, imagínate, López Obrador está peor. Sí nos fue mal, ¿no? O sea, nos fue mal. Sí. O sea, sí. En términos reales el PIB no creció, o sea, decreció, o sea, en términos nominales. Bueno, había crecimiento de 2%. Pero en pesos, no en dólares, ¿no? Pues 2% anual, 2% del PIB anual. Pero López Obrador menos pesos, ¿no? 2, o sea, hay una diferencia. Sí, pero o sea, en el primer año. O sea, el PIB mexicano medido en dólares decreció con Enrique Peña Nieto, ¿no? Medido en pesos sí crecía, pero no en dólares. Ah, ok, por la paridad, claro. Hay una sola, creo que es una sola medición, es pareja. Depende de cómo. No, pero sí, hay que considerar el cambio de la paridad. También la deuda en pesos está aumentando, pero en dólares no, en dólares ha disminuido. Son dos medidas diferentes. ¿Puedes medir el PIB en dólares o la puedes medir en pesos? En pesos. En pesos con Enrique Peña Nieto sí crecía, y es de hecho como lo hace, me parece el INEGI, reporta el crecimiento económico en pesos. Y en pesos sí crecía, pero en dólares decreció. Y les puedo enseñar. Peña Nieto elevó la deuda. No me acuerdo si en 10%, si en 10 veces o en 8. No. La va a subir como en 30 veces. Mira. Pero en dólares ha disminuido la deuda pública, pero en pesos se ha aumentado. Pero con Peña se aumentó un poco la deuda pública en dólares. Muchísimo. Bueno, sí, como un 50% o algo así. Aumentó 50% la deuda bueno. Otra de los puntos negativos que no necesariamente es culpa de Andrés Manuel, pero está sucediendo, es una mayor dependencia de Estados Unidos, ¿no? Ahora pareciera ser que México está cerrado a nuevos mercados, específicamente en China. Con la firma del TEMEC peor, pero pues otra vez nos tienen agarrados de los huevos. ¿Qué había que hacer? Chinga su madre el TEMEC, pues a mí me hubiera gustado a nivel personal, pero pues sé que eso no se puede. No se puede. No puedes esperar, llegar un día y decir, no, pues chinga su madre el TEMEC. Pues no es tan sencillo, ¿verdad? Bueno. Muy bien, parece ser que esta discusión ha sido bastante intensa y llena de insultos y de halagos, tal vez. ¿Habría algo que te gustaría agregar, Uriel? Pues yo creo que sí está buena esta discusión para largo, pero sí hay que venir más, traernos nuestros mejores números y echarlos al asador, pues, porque sería bien discutir cómo ha sido el desempeño de Pemex a lo largo de financieramente, pues, en estos 2 años y en anteriormente. Yo sí creo que es bueno, podemos analizar para mucha gente le interesa saber si el peje fue una peor opción o una mejor opción, y supongo que no creo que sea correcto analizarlo solamente a partir del presente, pues, porque ¿quién analizaría las acciones de una compañía solo mirándose en los números de los últimos 2 años? No creo que sea tan razonable, pero sí habría que buscarlo de una manera pues más objetiva. Algo que también mencionaron ahorita en dólares, a lo mejor para verlo desde un punto de vista internacional tendríamos que analizarlo en dólares porque es muy fluctuante. Podríamos decir que la deuda subió, pero al mismo tiempo bajó si lo comparamos en pesos o en dólares, ¿no? Podría haber
dependiendo la paridad. Entonces yo sí, a mí sí me gustaría a lo mejor que hubiera chance de oportunidad de retomar ciertos puntos y tener más datos con los que pudiéramos entablar una discusión acalorada nuevamente. Oscar, bueno, es claro que tienes problemas con Andrés Manuel, pero ¿habría algo positivo que pudieras decir de Andrés Manuel? Sí, En su sí, 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 administración. sí, y me gustaría decirlo, ahorita ya para finalizar. A mí me gustaría decir que buena parte de su plataforma electoral con la que ganó la presidencia y que ganó arrasadoramente, como ningún presidente ha ganado últimamente, fue que se basaba en principios sociales muy en específico, ¿no? De inclusión, de combate a la pobreza. Y todo esto, la verdad es que es loable, muy loable. Sin embargo, en la realidad lo único que hemos visto ha sido políticas públicas clientelares, destrucción del empleo formal, caída de la economía. Entonces, yo creo que si todavía, o sea, es difícil decirlo, pero todavía tiene un pequeño margen, cada vez menor, de que pueda arreglar las cosas, de que pueda cambiar el rumbo, de que pueda rodearse de los mejores, para cumplir, aunque sea parcialmente, su agenda. Y así nos callaría la boca, pero de una manera estrepitosa a todos sus opositores. Sin embargo, cada vez vemos a un presidente más débil, más obstinado, más cansado, más desgastado, más impopular y pues más enfermo, que nos está llevando al despeñadero total, este presidente. Bueno, me gustaría, antes de concluir con Félix, me gustaría nomás señalar aquí cómo se dio la caída del PIB medido en dólares. Aquí está. Bueno, eso es en el 2013, que fue el primer año en que gobernó Peña Nieto, y en el año que salió, tenemos una caída del PIB medido en dólares. Teníamos un crecimiento, pero en pesos, como había dicho. Sí. Bueno, y bueno, y aquí podemos ver que en el 2020 la caída es todavía más precipitada, pero esto posiblemente por el coronavirus, ¿no? Bueno, Félix, ¿habría algo que te gustaría agregar antes de concluir esta intensa conversación? No. Ok. Bueno. Yo les doy muchas gracias a ti, Jacob, Uriel, a Félix también, y pues sí decirle que pues, si se sintió ofendido por algo que haya dicho, pues me disculpe, sí, no es personal. No es personal, totalmente, y sí de ser muy claro en que cada vez hay menos argumentos, y él lo sabe, cada vez hay menos argumentos para defender a López Obrador, porque está teniendo una presidencia muy mala. Pues ha habido errores, pero de ahí a decir que ha sido el peor presidente y que será recordado como me parece que, no, comparado por muchos errores, comparado con los últimos 6 presidentes que hemos tenido. Vamos a ver. Bueno, tendríamos que hablar de otros, ¿no? Bueno, Gustavo Díaz Ordaz, López Portillo. Bueno, creo que tiene una competencia muy fuerte Andrés Manuel como para pasar. Sí, pero fíjate, sí, yo creo que sí. No me va a defraudar el peje. Muy bien. Pues vamos a ver. Entonces, bueno, muchas gracias por su participación. Gracias. Hasta luego.